El mensaje de hoy, ¿qué más asertivo que el tema que se está dando esta semana? El voto más decisivo. No le voy a preguntar si es que ya votó, porque no es mi asunto. No le voy a preguntar por quién votó, porque menos es mi asunto. Sí le voy a comenzar diciendo de que el voto, en el contexto que lo vamos a estar viendo esta mañana, tiene dos connotaciones. La primera connotación es el voto que hace una persona para pagar algo, ¿no? ¿No se ha escuchado que dice un voto, una manda? No vamos a estar viendo la palabra voto en ese sentido, sino en el sentido que lo vamos a estar estudiando esta mañana o presentando, de acuerdo a lo que el Señor puso en mi corazón esta semana. Es el voto como una decisión. Diga conmigo decisión. Entonces, el voto como decisión es una respuesta a una propuesta que alguien nos hizo. Ya sea una propuesta ideológica o una respuesta política o una respuesta hasta religiosa. Nosotros aceptamos o no aceptamos lo que se nos propone. Yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado, y esta pregunta es bien importante, ¿qué es lo que diferencia a Jesús de una propuesta ideológica? ¿Qué es lo que diferencia a Jesús de una propuesta política? Ya que estamos en esta semana, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia a Jesús de religiones que no lo consideran al mismo en esa religión? O sea, la comparación de religiones, ¿en qué podemos diferenciar a Jesús de todas las otras religiones que no lo consideran? Para comenzar, quiero dejar 4 cosas bien claras que diferencian a Jesús de la política, que diferencia a Jesús de alguna ideología o que diferencia a Jesús de otra religión. Número 1, Jesús creó el universo y todo lo que existe en él y habita en él. Número 1. Número 2, Jesús se hizo hombre o se encarnó para enseñarle cómo vivir al ser humano. Estoy diciendo las cosas que diferencian a Jesús de la política, de ideologías o de religiones. ¿Qué más hizo Jesús que lo diferencia de lo otro? Jesús permitió que lo mataran de una forma muy cruel y dolorosa para aún así validar su postura de que Él ama incondicionalmente. Y cuarto, lo que diferencia a Jesús de la política, de una idea ideológica o de otras religiones, es que Jesús permitió que le dieran muerte al cuerpo temporal que estaba usando. ¿Pero por qué permitió? Para darse el lujo de resucitar al tercer día y demostrar que Él está en control hasta de la muerte humana. 4 cosas que diferencian a Jesús de la política o de algún político o de alguna ideología o representante de alguna ideología o de las otras religiones. No hay ninguna religión que pueda decir que su dirigente o su Dios ha hecho estas 4 cosas. Entonces, el mensaje de hoy tiene 2 puntos bien sencillitos. Número 1, una decisión es inevitable. Y cuando hablamos de decisión me refiero a cómo votar. O sea, yo elijo votar. El voto es una elección a un paquete que le ofrecieron. A usted le ofrecieron un paquete y usted lo analizó, yo voto por este. O sea, decidió tomar este paquete. ¿Qué significa esto? Que algo muy terrible es que Dios no opera como el hombre opera. Cuando digo hay que tomar una decisión sí o sí, significa que bíblicamente el hombre no tiene el derecho a votar en blanco. Cuando se vota en blanco, es como que no se quiere comprometer ni con fu ni con fa. No se quiere meter, lo deja en blanco, ¿no? La Biblia no permite una decisión o un voto en blanco. Ya sea cualquier motivo que usted no se quiere comprometer, la Biblia dice que usted tiene que tomar una decisión. Pero la mala noticia para los que piensan así es que Dios, aunque usted pretenda no hacer nada o dejar su decisión en blanco, Dios se la va a considerar como un rechazo. Dios se la va a considerar como que usted no optó por la opción que Jesucristo proponía. Muchas veces nosotros tratamos de ser neutrales. Y tratamos de ser neutrales para no meternos en líos. Pero la palabra nos dice que nosotros somos embajadores de Cristo.
Eso aparece en 2 Corintios 5, 20. Dice, así que somos embajadores en Cristo Jesús. Y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Yo le pregunto, ¿usted ha visto alguna vez en la ONU algún embajador que venga a representar a dos países en conflicto? ¿Acaso los dos países pueden tener un solo embajador que pelea por los intereses de los dos? Si nosotros somos embajadores de Cristo, ¿a quién estamos representando? Al reino de Dios. O sea, requiere una decisión. No se puede estar como cristiano votando en blanco ante la respuesta del Señor. Mateo 6:24 dice lo siguiente: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Si hay algo que en la Biblia es muy claro es que Dios demanda un voto en decisión al mensaje que Él está entregando. Por eso encontramos que en el Antiguo Testamento Josué 24:15 dice, pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cuántos cristianos piensan que pueden recibir la propuesta divina y votar en blanco o no hacer nada? No, yo estoy ahí tratando de no comprometerme. Santiago 3, del 11 al 13 dice, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Entonces, estar en el medio, y a nosotros sí que nos gusta el medio. Los hispanos siempre somos del medio, ni fu ni fa. Entre Ford y Chevrolet decimos en Chile. No somos ni ricos ni somos tan pobres, siempre estamos como tirando para la clase media. Nos gusta el medio, pero Dios no acepta el medio. En el medio nunca se toman decisiones, en el medio nunca se vota por alguien. Se imagina una persona que viva pensando en el medio. O sea, ¿decido estudiar o no decido estudiar? No, me quedo al medio. ¿Me caso o no me caso? Me quedo al medio. ¿Honro a mis padres o no los honro? Me quedo en el medio. ¿Me comporto como un adolescente para siempre o cambio? Ay, no quiero decidir, me quedo al medio. ¿Me dejo de hablar palabrotas y a la misma vez enseñarles esas palabrotas a mis hijos? No, ¿para qué decidir eso? No, ahí soy como soy, me quedo así como soy, al medio. ¿Decido invertir el dinero o simplemente decido gastarlo? Ay, no quiero pensar en eso. Son decisiones muy complicadas. Me quedo en el medio. Etcétera, etcétera y etcétera. Nuestra vida está llena de decisiones que nos exigen un voto permanente que se demuestra con nuestra actitud. Y no estoy hablando del voto político. Estoy hablando de la decisión que se hace por el Señor o de la negación que se le hace al Señor, porque a esta altura del mensaje ya debería estar claro que no hay voto en blanco para los que escuchan el mensaje. O lo aceptan o lo rechazan. Apocalipsis 3:16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Comenzamos diciendo que el voto es una decisión. En el caso de la política es una decisión por el paquete que le presentaron, ¿no? Usted pesca un lápiz y traza una línea al candidato que le gusta. La persona que escucha el evangelio tiene que tomar un lápiz y marcar una línea en su vida si acepta o no acepta lo que Jesucristo propuso. El voto es una decisión que responde al llamado de Dios. Y es una decisión que no se imprime en un papel como el voto popular. Es una decisión que se imprime en el corazón de la persona. Ese proceso de imprimir nuestra decisión en el corazón es aceptar el llamado que nos hace Dios a través de lo que declara en Ezequiel 11, del 19 al 20, cuando dice,
a quien vota por mí, quien acepta mis palabras, le daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Ha conocido a personas duras de corazón que no les entra el evangelio ni por de regalo, ni aunque se lo regalen? Duros. Ellos son muy violentos, ellos son muy machos, ellas son muy machitas. Se las saben todas, ellas contestan todas las cosas. Pero el Señor, cuando ve a una persona que decide darle el voto, aceptar el mensaje de Él, le da un corazón de carne y cambia el corazón. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ahora el lápiz que marca nuestro voto por Dios, ¿cuál será el lápiz que marca nuestro voto? ¿Qué nos ayuda a tomar esa decisión? Son nuestras acciones. Como usted se comporte es la forma en que usted vota al mensaje del Señor, si lo acepta o lo rechaza. Mateo 3, del 8 al 10 dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham aún de estas piedras que estaban en el suelo. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. ¿Por qué es tan importante decidirse, o sea, votar por lo que Dios nos propone? Usted puede decidir no votar. Usted puede decidir votar en blanco. Pero ¿por qué a Dios no se le puede dar un voto en blanco? ¿Lo hemos visto? El voto en blanco para Dios significa rechazo. ¿Por qué? Sencillamente porque así como un tren o un avión tiene una fecha de partida, Dios tiene fecha de partida para los pasajeros que realmente se suben al tren que Él va a proveer. Ese tren se llama la iglesia. Y quizás a algunos de esta parte del mensaje no les va a caer muy agradable, pero sentía del Señor que es un tema que hay que hablar. Juan 14, del 2 al 7 dice: hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se los diría. Voy a prepararles un lugar. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré. Los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. Ustedes saben el camino para ir a donde yo voy. Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Si ustedes me conocieran, también conocerían al Padre. Ya lo conocen y lo han visto. Hermanos, hay una canción muy antigua que decía: subamos al tren de la salvación, que al cielo nos llevará. Los boletos tomad, que Jesús nos llevará. Aleluya, no hay nada que pagar. No sigo con la canción porque se va a reír, es muy infantil. Rin, 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 suena el silbato. Ahí decía. El tren de la salvación. Fíjese que hay un tren que va a partir, que los que no lleguen, literalmente, escuche, se les va a ir el tren. Muchos van a preferir entrar por la puerta ancha. Y ese tren solamente tiene puertas estrechas. Mateo 7, del 13 al 14 dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Yo quiero insistir con una pregunta. Quiero insistir en la pregunta inicial. ¿Por qué es tan importante entender que para Dios la decisión de votar por Él es inevitable? Si usted no hace nada, significa que usted rechazó al Señor. No existe el voto en blanco para el Señor. La Biblia no nos da la fecha de salida del tren, pero nos dice lo que va a pasar. Lo primero que vemos es que muchos votos en blancos van a quedar mirando ese tren y no se van a poder ir. Y discúlpeme que sea un ejemplo tan burdo quizás,
pero creo que es muy simple. En español existe la frase, se te va a ir el tren, apúrate, cásate. Hermanos, a muchos cristianos se les va a ir el tren porque no se han asegurado de que su nombre está inscrito en el libro de registro de vida. ¿De qué está hablando, pastor? Yo le voy a decir de lo que estoy hablando. Hablo de esa esposa que solamente acompañaba al esposo a la iglesia por compromiso. Hablo de ese esposo que solamente acompañaba a su esposa a la iglesia por compromiso. ¿Y qué dice la Biblia? En Lucas 17:34 dice, yo les digo, esa noche habrá dos personas durmiendo en una cama. Una será llevada y la otra será dejada. Hablo de lo que sí y de los que no decidieron mostrar en su trabajo que eran cristianos. ¿Qué va a pasar con ellos? Oigan, en el trabajo hay un problema mostrar que somos cristianos. Mejor damos un voto en blanco, no le contamos a nadie y no nos comportamos como cristianos. ¿Qué va a pasar con ellos? Mateo 24, del 40 al 41 dice, en esos días 2 hombres estarán trabajando en un terreno. Uno de ellos será llevado y el otro será dejado. Y fíjese que también dice para las trabajadoras, 2 mujeres estarán moliendo. Una de ellas será llevada y la otra será dejada. Elegir a un candidato político, mis hermanos, puede tener una repercusión temporal en la tierra, buena o mala. Pero siempre va a ser momentánea. Pero elegir el mensaje de Jesucristo va a tener una repercusión eterna en su alma. El tren de la salvación solo puede ser abordado por personas que tienen un boleto de salvación. ¿Qué dice Apocalipsis 20:15? Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Y seguro algunos dirán, ay, pastor, usted llegó muy pesado hoy, llegó fuerte. Pastor, yo vine a que me calmara, porque afuera todo me asusta. Pastor, yo vine a escuchar palabras bonitas, porque las palabras de afuera y de las noticias son muy feas. Mis queridos hermanos y hermanas, lo que Dios está diciendo en este tiempo de elecciones es que si has pensado que un presidente va a arreglar las cosas, eres un maldito. Si tú has pensado que un partido político va a arreglar las cosas, eres un maldito. Si has pensado que vienen días mejores porque un hombre lo está prometiendo, eres un maldito. La Biblia dice en Jeremías 17:5, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Por más que veamos a las personas como ídolos, como grandes ideales, como héroes y como salvadores, todos al final, todos en la tierra somos simples humanos creados por Jesús. Ese Jesús a quien rechazamos. Fíjese lo que dice Jeremías 17:5, pero en otra versión. Dice, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Mi hermano, tu partido político son simples seres humanos, seas de izquierda, de derecha, seas comunista, seas republicano, seas de lo que seas, son simples seres humanos y maldito el hombre que confía en seres humanos, que se apoya en la fuerza humana. No, si ellos me van a sacar adelante, con ellos voy a estar bien. Y lo peor, que apartan el corazón del Dios creador. Si usted está aquí en esta mañana porque usted no quiere estar bajo maldición, tiene que subirse al tren de la salvación. Yo entiendo que si usted está aquí con su cónyuge, de alguna u otra forma usted quiere que toda su familia se suba al tren de la salvación. ¿O no? Yo quiero creer que aquí todos ya han sido bautizados en las aguas. Y los que aún no, desde hoy van a buscar con desesperación descender a las aguas bautismales. ¿Por qué? Porque el bautismo es lo primero que nos da una identidad cristiana.
¿Qué significa bautizarse? Decidieron creer en quien creyó en ellos primero. ¿Qué significa bautizarse? Decidieron servir a quien ya los sirvió a ellos. ¿Qué significa bautizarse? Decidieron sacrificar por quien ya se sacrificó por ellos. ¿Qué significa bautizarse? Decidieron amar a quien los amó primero. Eso es bautismo. Es una decisión, es un voto que se hace bien marcado ante la sociedad de quién soy yo. Soy un cristiano comprado por Jesucristo. Hay un canto antiguo que quizás muchos no conocen, pero decía: me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Y era un canto pentecostal y le dábamos y le dábamos y le dábamos cantando ese canto. A veces me entero de que muchas relaciones dentro de la iglesia comenzaron robándose a la novia o a la esposa. No levante la mano usted. O sea, muchos de los hermanos que quizás hasta están escuchando la predicación en YouTube, se la robaron o ellos se robaron. Y cuando era joven cantaban: me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Y miraban la casa y decían: yo no me quedo, me voy con él. Y los hombres cantaban: me voy con ella, me voy con ella. Y la saboreaban: me voy con ella, me voy con ella. Lamentablemente, los que antes decidieron irse con él y con ella, hoy no pueden decidir irse con Jesús. Están dando un voto en blanco. Están marcando presencia, pero no están inscritos en el libro de la vida. Están en la estación del tren, pero no tienen el pasaje para abordar el tren. Pudieron decidir irse con un hombre, con una mujer, pero les cuesta decidir irse con su Creador. ¿Por qué? Siendo sincero, muchos hermanos no creen que el evangelio está vigente. Lo que se predica en la iglesia les da vergüenza repetirlo en el trabajo. En la iglesia suena muy bonito lo que se dice, pero vergüenza les da hablar de Jesucristo, de ángeles, de demonios, de vida espiritual, de vida espiritual. Eso no lo hablan afuera porque no creen realmente en el evangelio. A ellos les basta tener un templo para ir a congregarse. Les basta con cantar canciones con letras bonitas. Les basta solo con pertenecer o decir que perteneces a un grupo religioso. Pero cuando el ángel de Jehová se acerque, llamando el nombre y reuniendo a todos los que son de Jehová, ellos no podrán ser reconocidos como hijos de Dios, porque no tienen boleto, porque no están inscritos en el libro de la vida, porque aún estando en la iglesia nunca dieron el voto y comprometieron su palabra con un candidato que les ofrecía un paquete eterno. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4? Dice: sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Mi hermano, mi hermana, no tan solo usted necesita saber que esto va a acontecer. Predíquele a sus hijos, predíquele a su familia. Es que no se puede. Busque la forma de hablarle a su familia, de hablarle a sus amigos. Pastor, es que es difícil. ¿Por qué? Es muy incómodo. Yo no quiero incomodar a mi familia. ¿Por qué yo, pastor? ¿Por qué no va usted a predicarle a su familia, a mi familia? Ay, pastor, mejor dejemos que la gente viva tranquila y viva en paz. Dejemos que la gente disfrute su vida. Al cabo, ellos hacen lo que quieren. Ok, pero ¿qué dice Mateo 24? La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Pues así como en los días de Noé, antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
no quiere predicarle a sus hijos, no quiere hablarle de esto a sus padres, no quiere hablarle de esto a sus hermanos, no quiere hablarle de esto a sus amigos porque le incomoda, allá usted, pero la palabra del Señor se va a cumplir. Y número 2, Dios no te va a esperar. Ay, pastor, ¿cómo se le ocurre decir eso? Si Dios es tan bueno que Dios espera a todo el mundo. Hay un concepto, y coloque mucha atención porque llegué al final. Nos vamos temprano hoy día. Hay un concepto mal enseñado o mal entendido, no lo sé. Pero ese concepto que se ha dicho es que Jesucristo o Dios te espera con los brazos abiertos. ¿Lo ha escuchado? Dios no te va a esperar. Ay, pastor, es que cuando dijeron que Dios espera con los brazos abiertos, se referían a la parábola del hijo pródigo, porque el papá lo recibió con un abrazo. Qué lindo, ¿no? Cuando al hijo se le decidió volver, porque estaba tan mal con los chanchos, con los cerdos, ahí trabajando, cuando él decidió, el papá tenía que estar esperando. Entonces eso significa que Dios va a esperar a todos los que vayan con él. ¿Qué dice Mateo 25? Dice lo siguiente: en aquel tiempo el reino de los cielos, ¿quién dijo esto? Jesús. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar: aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes le respondieron: a fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: de cierto les digo que no los conozco. Estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Querido hermano, querida hermana, si tú piensas que Dios tiene la responsabilidad de esperarte a ti, déjame decirte que no esperó a las vírgenes que se suponía que estaban para Él. Déjame explicarte un poquito la parábola. Las 10 vírgenes tenían lámpara. Todas tenían lámpara. Pero solamente 5 tenían aceite. Las lámparas significan nuestra vida exterior, lo que proyectamos. Somos cristianos, somos creyentes, venimos a la iglesia, cantamos. Pero el aceite significa si es que realmente tienes una vida espiritual. Y cuando vino el Señor, no le importó que tuvieran lámparas, no le importó que se dijeran cristianos, no les importó que cantaran en el templo, no les importó que se identificaran con ser evangélicos. Les preguntó: ¿tienen aceite? ¿Tienen una vida espiritual? Y mientras ellas se comenzaron a preocupar, el novio las dejó. Jesús, el novio, no te va a esperar. Si hoy viene a buscar a la iglesia y tú piensas que otro día te decides. Si tú no tienes una vida espiritual, no creas que Dios va a estar esperándote con los brazos abiertos para siempre porque tú eres un pródigo. Tú, hermano, eres una virgen con una lámpara. Tú deberes tenerla con aceite para cuando llegue el novio. Si tienes una vida espiritual, significa que tú aceptaste y le diste el voto al mejor candidato: Jesucristo.
Si tú tienes una vida espiritual, o sea, el aceite listo, significa que tú tienes el boleto para subirte al tren de la salvación. Si tú tienes la lámpara, significa que estás en la estación del tren. Pero no vas a poder entrar al tren sin aceite, que es el boleto, que es una vida espiritual sana. 5 mensajes he estado hablando de la vida espiritual y sigo hablándoles de la vida espiritual porque es el aceite que les va a permitir subirse al tren de la salvación. Si usted tiene aceite y no solamente la lámpara, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Si usted tiene solamente la lámpara, significa que está en la estación del tren y su nombre no está inscrito. Y a los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, fueron arrojados al lago de fuego. Ay, yo me acerqué al cristianismo porque vi a un Dios más bueno, no tan malo, más cariñoso. ¿Qué más cariño que morir en una cruz por usted? ¿Qué más cariño que descender desde el cielo y dejar su condición, despojarse de todo para transformarse y encarnarse en un ser como nosotros? ¿Qué más cariño que enseñarnos a cómo vivir y cómo comportarnos? ¿Qué más cariño? No, es que yo soy como a mí me enseñaron a hacer en mi país y ya tengo una edad tan avanzada que ya no cambio. ¿Qué edad tiene? 30 años. Presidentes, hay muchos en el mundo. Jesús, hay uno solo en el universo. Muchos prometen salvarnos del desastre económico que hay y que puede empeorar. Muchos prometen ayudarnos del desastre pandémico. Muchos prometen ayudar con el desastre social que hay. Pero la verdad, por mucho que digan que nos van a salvar, que nos van a arreglar, Jesucristo es el único Salvador que pudo levantarse de la muerte al tercer día. Jesucristo es el único creador que vino y se hizo como nosotros y anduvo como nosotros y vivió como nosotros y es el único candidato que hizo su campaña política en calles como las de nosotros. Es el único candidato que no iba a tener un sueldo para robar después, sino que lo único que tuvo es el privilegio, según él, de morir por nosotros. Y aún así hay personas que todavía se toman el tiempo y dicen, después me bautizo, después acepto, después quizás. A mí me dijeron de que hay tiempo, hay mucho tiempo. Dios me espera con los brazos abiertos. Mi hermano, le acabo de leer, el novio cuando viene solamente se va a llevar a las vírgenes que tengan lámparas con aceite. Jesús es el único que nos salva, pero no tan solo eso. Jesús es el único candidato que nos ha amado desde la fundación del mundo. Escúcheme, desde la fundación del mundo. Jesús es el único candidato que lo ha amado desde que sus huesos se estaban formando en el vientre de su mamita. No pienses que Jesús te tiene que esperar más. No pienses que Jesús tiene que seguir con una carita triste, con los brazos abiertos. Porque Jesús dice que Él vuelve como ladrón en la noche y los que no estaban apercibidos, los que no tenían el aceite, que es una vida espiritual activa, fueron dejados. El voto más decisivo, mi hermano, el voto más decisivo no es votar por Trump, no es votar por Biden, no es votar por la derecha, no es votar por la izquierda. El voto más decisivo es subirse al tren de la salvación que al cielo nos llevará. Cuando el novio vino, solo 5 estaban apercibidas con aceite. ¿Quién quieres ser tú? ¿Quieres seguir postergando tu voto? ¿Te
¿Te queda claro hoy de que ya no puedes votar en blanco porque votar en blanco es votar en contra y rechazar el evangelio? El tiempo corre, el reloj corre y el tiempo de arena del universo se está acabando. Puede ser en esta generación, como puede ser en 5 generaciones más, no lo sé. Dios no nos da fecha. Dios fecha con tiempos. Y los tiempos que estamos viviendo nos dan a entender de que algo puede pasar, y las que estaban apercibidas y los que estaban apercibidos con aceite, o sea, con una vida espiritual realmente sana y existente, solamente ellos van a recibir al novio y se van a ir con el novio. Pongámonos de pie, por favor.